Hola, buenas noches. Son las 20:31 y estamos arrancando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. Estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y estamos contentos porque finalmente hoy hubo cumbre de gobernadores con el expresidente Javier Milei. Después de las elecciones del domingo, Milei decidió celebrar su triunfo e invitó a su casa a todos sus amiguitos y también a quienes quieren volver a hacerse amigos de Javier. Como todo anfitrión un poquitito caprichoso, dejó afuera a los que no son sus amiguitos, en este caso a los gobernadores de 4 provincias que da la casualidad que son todos peronistas. A ellos no los invitamos, dicen que gritó Javier. Se ve que jugar a la democracia no es su juego favorito. Y bueno, lo cierto es que fue una verdadera fiesta en la que solo faltaron los globos naranjas y negros para que sea un Halloween completo, Halloween que en realidad celebramos mañana. Y no lo digo porque ya seamos una colonia norteamericana, ni tampoco por los monstruos que forman parte del gabinete y que también estuvieron allí en la fiestita. Me explico. Viste que en Halloween los niños van casa por casa pidiendo caramelos, tocan timbre y preguntan trick or treat, que significa truco o trato. Si les dan una golosina, dicen trato y se van contentos a otra casa. Si no les dan nada, los niños dicen truco y pueden hacer una amenaza, una broma para asustar a los dueños de casa. Cosas de chicos. Bueno, adivina quién fue el niño y quiénes los que debieron darle algo al niño para que no se enoje en la fiesta de esta tarde en la Casa Rosada. Bueno. Y hablando de santos y muertos, reapareció el expresidente de los ojos color de cielo, reapareció Mauricio Macri. Estuvo en Chile y dijo que el PRO tendrá candidato propio en 2027. Lo que no dijo es si para el 2027 quedará alguien dentro del PRO. ¿En quién estará pensando Mauricio? Por otro lado, siguen las especulaciones y rumores sobre la reforma laboral que impulsará el gobierno después del triunfo del domingo pasado. Por lo que se ve, todo parece reducirse a definir cuánto debe pagarle el empleado al empleador por trabajar para él. Pero, ojo, hay que ver la letra chica, porque no se descarta que el trabajador pueda pagarle al patrón en cuotas. Alguna buena tenía que tener este proyecto. Esperemos, seamos optimistas. Pero no todo es política y economía en estas horas. En estas horas, la expectativa está puesta en el cometa 31 Atlas, que estuvo a la menor distancia del Sol y dicen que podrá verse desde la Tierra. También dicen que desde la Casa Rosada ya la vieron. Mientras tanto, el presidente Trump cumplió con su palabra y se reunió con su par chino Xi Jinping, que como todos sabemos en castellano se dice Cholo Orozco. Es un chiste muy malo, pero es un homenaje a León Gieco, así que perdónamelo. Ojalá que el presidente Trump no se entretenga demasiado con China, no sea cosa que se olvide de nosotros y nos deje suapa al norte. Esperemos que por el momento esto siga así. Te invito ahora a repasar las noticias del día con nuestro equipo. Ya sabés que este programa se llama Bienvenidos al Tren y te invitamos a subirte porque todos los que lo hagan serán tratados bien. ¿Cómo estamos, Fabi? Buenas noches, Fabi Solano. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, Juan. Todo en Buenísimo, orden. me alegro. ¿Y Nahuel Sosa, cómo está? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien. ¿Vos bien? Bien, bien, con ganas de Halloween. Ansioso. Bueno, ya viene. ¿Mañana se festeja? ¿Cómo es la cosa? ¿Vamos a disfrazarnos? Vamos a disfrazarnos con la calabaza. No está previsto en este programa, pero bueno, se puede disfrazar Dulce después. o truco si te quieres. vamos a caer. Así Vamos a ver, que sorpresa, el productor sorpresa, sepa ahí sorpresa. que si no hay... Esperemos, todavía puede pintar alguna cosa para mañana, pero vivamos el momento, como dice una canción de Airbag. Así que vamos a ver. A repasar. Sí, ¿qué está pasando hoy? Noticias del día. Subamos al furgón. Bueno, me parece que la foto más importante del día fue justamente la de Javier Milei con los gobernadores que se sumaron a esta gran mesa. Una suerte de refrescada de lo que fue el fallido Pacto de Mayo, ¿no? Claro. En este sentido, con el mismo objetivo. Esta vez sí. Acá, perdón, veo un volumen que no vi nunca en esas fotos tucumanas. Hace una semana que ganó Javier las elecciones, era el momento de hacerlo para que no pueda faltar ningún gobernador, para que todos acepten sentarse en esta mesa. Para mí fue el primer gesto político de apertura o de gobernabilidad, que es lo que intenta de alguna manera
expresar Javier Milei, también de la mano de lo que le pidió el gobierno de Estados Unidos para poder cerrar el acuerdo, lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional, que muestre, bueno, cierto gesto de diálogo, cierto gesto de apertura, y lo que estamos viendo es justamente la llegada de Javier Milei a esta reunión en Casa Rosada, saludando a todos los gobernadores. Algunos con beso y abrazo y otros solo llamó con mucho la atención con mano el beso, apretada, el beso ¿Lo a hubiera Jorge hecho Macri. si no se lo hubiera pedido Estados Unidos? No sé, yo creo que en el fondo él no quiere eso. ¿Vos decís que Estados Unidos le dijo que le dé un beso a Frigerio? No, sí, o no es mucho. la pregunta es si Le hubiera digo que juntado muestre todos esos cierto- gobernadores, todo eso. Yo creo que Es probable a él que le no. hubiera gustado más estar en esa foto que Sí, estaba él solo además con dos. a él le gusta el rigor, ¿viste? Hacer sentir el rigor, hacer Sí. sentir cierto poder en los sentidos más estrictos. Pero bueno, esto es un pedido realmente literal de Estados Unidos y lo está cumpliendo a rajatabla. Llamó mucho la atención el saludo sentido con Jorge Macri, a quien Cierto. la última vez en el TDUM directamente lo había ninguneado, no lo había saludado. Totalmente. Lo que pasa es que acá quedaba raro, ¿viste? Estás saludando como Y además 20 Jorge gobernadores. Macri Sí. tuvo que un poco bajar la cabeza después de lo que fue el triunfo de Bullrich en las últimas elecciones y responder, ¿no? Claro. Responder a lo que había sucedido. Abro un paréntesis, Sí. perdóname, porque ya que lo nombramos 2 o incluso 3 veces a Jorge Macri, creo que debe ser récord en el último mes, porque nadie habla de Jorge Macri. Es que ¿No está ni él teniendo un habla. perfil extremadamente bajo su ¿Será gestión? el candidato que No hay dijo gestión. Macri para el Primero, 2027? bueno, eso habría que verlo. Hay que ver, bueno, ya después del triunfo de Bullrich, Claro. el del último fin de semana, la que se perfila como candidata digamos, restablecer primero su nombre y a reemplazar a Jorge Macri, me parece que es ella, ¿no? Adorni también. Adorni De hecho, también, giró un bueno, poquito Adorni Bullrich 2030. pero la que tiene más llegada a votantes del PRO y a votantes de la Libertad Avanza, que puede romper un poco, me parece, esa barrera, es Bullrich. Hay Entonces, que ver Jorge si no Macri, quiere algo más para el 27. Hay que si no ver. te estás quedando corta. Bueno, por ahora pareciera que el que quiere reelegir es Milei. Sí, sí. Y Bullrich estaría entonces como posible jefa de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y Macri, que va a tener que, de alguna manera, inventar una gestión que hasta ahora no tuvo para Jorge, poder de él hablamos. subirse, sí, Jorge Blacri. Macri, para poder subirse a la pelea. Pero si te parece, vamos a repasar quiénes estuvieron y quiénes no en esta gran mesa de Javier Milei, porque, bueno, llama la atención ciertas ausencias, ¿no? Quienes sí asistieron son los gobernadores, bueno, ahí tenemos Carlos Sadir de Jujuy, Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Eve Casado, que es la vice de Mendoza, Ignacio Nacho Torres de Chubut, Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Hugo Pasalacua de Misiones, Zulema Reina, que también es la vicegobernadora de Neuquén, Claudio Poggi de San Luis. Seguimos con la siguiente Siguen las firmas. placa. Alberto Beretinec de Río Negro, bueno, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan, Silvana Schneider, que es también la vice de Chaco, Martín Yarlora de Córdoba, Gustavo Valdés Corrientes, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gerardo Silioto de La Pampa, muy importante que esté Silioto porque fue un triunfo realmente sorprendente lo de La Pampa, y Claudio Vidal de Santa Cruz. Quienes no asistieron, que no es una sorpresa porque ya sabíamos que esto iba a suceder. Bueno, no Los que asistieron, digamos, seamos precisos, no fueron no invitados. fueron invitados directamente. Estamos hablando de Kicillof de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infran de Formosa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. No sorprende que no hayan asistido. Son a quienes ellos catalogan como la oposición no dialoguista. Intransigente. Intransigente, más vinculados al peronismo kirchnerista, con los que no se puede dialogar según las propias palabras de Javier Milei. ¿Cuáles son los objetivos o la agenda que se trató la verdad que de forma muy superficial en esta reunión porque no hubo grandes definiciones? Y es la foto, ¿no? Digamos, las Es la conversaciones foto. no se dan El en hecho es la este tipo de foto, reuniones, ¿no? Totalmente. El hecho político fue la foto que ya la están imprimiendo para mandársela a Donald Trump. Los grandes temas fueron el presupuesto 2026, con foco en el recorte del gasto y el reparto de fondos, las 3 reformas que el gobierno necesita que sean aprobadas en el Congreso. Estamos hablando de la modernización laboral, así lo llama el propio gobierno, la reforma tributaria y previsional y el Código Penal. Y después los fondos de las provincias, que es un poco el reclamo que llevaron los gobernadores. Pero quien habló hace minutos después de esta reunión fue el vocero Manuel Adorni, así que vamos a escuchar con un breve resumen de lo que pasó en este encuentro con gobernadores.
El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad. Y la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que, como les dije anteriormente, es parte de la columna vertebral del crecimiento. Como siempre decimos, el que las hace, las paga. El país está en un momento bisagra. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes. Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno Nacional en esta segunda mitad del mandato presidencial. Dos cositas, si me permiten. La primera, dijo Adorni sobre el final casi, vamos a trabajar con todos los gobernadores. Bueno, hay 4 a los que no llamaron, así que eso no es trabajar con todos los gobernadores. Y después una sutileza, no sé si notaron que habla Adorni de reforma tributaria, reforma penal, pero modernización laboral. Ahí no usa la palabra reforma, que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Porque, bueno, en general las reformas laborales sabemos que no son a favor de los trabajadores. Prefiere hablar de modernización. Bueno, nos damos cuenta, igual se nota. Ya sabemos sí, claro. que además cuando empiecen a realmente dialogar y debatir sobre lo que incluye el proyecto, sabemos que lo que trae para los trabajadores no son buenas noticias. No. Seguramente lo vamos a profundizar en algunas mesas en estos días, pero lo que necesitan es que los gobernadores empiecen a hablar con quienes van a justamente llevar los votos al Congreso para garantizar que estos proyectos salgan y conseguir el respaldo político territorial. Y quien también le dio de alguna manera el respaldo fue Mauricio Macri, porque, ya confirmó que mañana va a ir a esta comida. ¿Vuelven las milanesas? Vuelven las milanesas, bien, como le gusta a Mauricio Macri, no las que le hacía Aguada, pero sí milanesas que le va a presentar Javier Milei, sin papas fritas, porque sabemos que son la kriptonita del presidente, pero mañana se van a reunir entonces en la Quinta de Olivos el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei, en esta reunión muy esperada por los dos sectores, por la Libertad Avanza y por el PRO, para consolidar, justamente esta alianza, no solamente de cara a las discusiones en el Congreso, sino de cara a los próximos 2 años, claro, pensando en también conseguir la gobernabilidad. Sin embargo, previo a esta reunión, Mauricio Macri ya dejó algunas definiciones interesantes que le marcan la cancha al presidente Milei. Dijo que va a tener, como vos lo adelantaste, su propio candidato, o prevé que va a tener su propio candidato para las presidenciales de 2027. Cuesta imaginarse cuál sería ese candidato que no fuera él, ¿no? Sí, bueno, hay que pensarlo. Capaz que eso lo hilo un poco con lo que dijo Toto Caputo hace poco, que dijo esta idea de, mientras el kirchnerismo no desaparezca, a ver, porque el establishment tiene un problema, que es, ¿cuál es la alternancia? El establishment estaría feliz si tiene a Milei y tiene una derecha racional que sea su oposición. Un Provincias Unidas. Entonces, claro, un Provincias Unidas le hubiera ido bien, entonces los tipos dicen, si esto mañana falla, tengo plan B, ¿no? Como ellos hoy no tienen ese plan B, o sea, si esto mañana falla, la lógica sería que el peronismo, que hoy, si bien está de capa caída... Hasta hace una semana Provincias Unidas Mi pregunta es, era ¿no una estará propuesta, Mauricio Macri diciendo, y capaz que si armamos una derecha más racional, que si esto no pasa, acá yo tengo algo para aportar? Porque me parece que ahí hay algo, hay un juego que en un momento más a mediano o largo plazo, porque todos sabemos que tarde o temprano la crisis no se va a tapar por una elección, o sea, va a estar, con la reforma va a haber problemas. Entonces me parece que sería algo que desde el establishment se podría pensar, ¿cuál es la salida si esto sale mal? Porque Provincias Unidas no va a ser efectivamente por ahora. Si todos están con Milei, dejás también un terreno muy grande. Mauricio Macri tiene una imagen negativa muy alta, es decir, tiene un techo bastante bajo en este momento, tiene un problema,
Por lo tanto, no sé si sería la persona, pero hay que ver si dentro del PRO en los próximos años alguien se perfila como esta opción. ¿Se te ocurre? Porque, no sé, porque para mí los personajes posibles se están yendo todos a la Libertad Avanza. No, de hecho, para mí la persona que podría aunar a ambos sectores es Patricia Bullrich, Claro, pero bueno, hasta el momento... Pero ya no es más PRO. No, por eso, es la persona que podría hacerlo. Hasta el momento Mauricio Macri no salió a acompañarla. Claro. Pero bueno, hay que ver cómo... Viste, hoy la reunión es esta que está planteada para mañana, pero la verdad que el futuro es impredecible, Sí, en claro. este sentido y cambia también teniendo en cuenta cómo le vaya en el Congreso, va a ver si tienen más apoyo o menos apoyo. Hablemos de uno que no fue invitado. Sí, estamos hablando de, me parece, también uno de los protagonistas de esta última semana, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dijo que fue un error que no lo hayan invitado, que si lo hubiesen invitado, él iba a ir porque está comprometido con la realidad de la Argentina y de alguna manera, bueno, representa al 40% de la provincia de Buenos Aires que lo acompañó, la provincia más importante de la Argentina en muchos sentidos, y al mismo tiempo criticó a Javier Milei porque dijo que todo esto estaba armado justamente para solamente... Donald Trump y no tenía ningún sentido político. Vamos a escucharlo a Axel Kicillof, que habló esta mañana en relación a la reunión con los gobernadores. Y la verdad que me parece que tendrá objetivos, propósitos, veremos qué es lo que quiere hacer. Me preguntaban si te hubieran invitado hubiera sido, siempre lo hice, por una cuestión institucional. Y que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir, a conversar, a cambiar punto de vista, habla de las limitaciones que tiene, ¿no? O habla de los planes que tiene también, que probablemente no estemos de acuerdo, pero no es que no estamos de acuerdo por una cuestión simplemente de oponernos, sino que tenemos otras ideas distintas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Está claro que tienen ideas distintas. Bueno, tienen ambos, ellos y el resto de los gobernadores, una responsabilidad institucional. Me parece que eso es lo que les da un mandato para que realmente se junten y dialoguen. Debería suceder, más allá de las diferencias y de los proyectos de país distintos que tienen, ¿no? Coincido, es una cuestión de gobernabilidad, de institucionalidad. Sabemos que Javier Milei es una persona que le gusta marcar un perfil distinto a lo que históricamente, digamos, ha generado la Argentina en relación a las instituciones. De hecho, muchos hablan de la posibilidad de que cierre el Congreso en algún momento con los propios ahí adentro. Entonces, que marque todo el tiempo los límites habla de que no quiere dialogar en realidad y que tiene una idea muy clara que no piensa negociar. Y bueno, Axel Kicillof también, que es el principal opositor en este momento, el principal opositor en juego, de alguna manera me parece que lo marca muy bien en lo que dice que fue un error, pero lo que dice Kicillof es que habla de las propias limitaciones de su forma de gobernabilidad y que en algún momento esto, digamos, le va a generar algún problema en relación a la falta de diálogo. Si te parece, pasamos de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina a Brasil, Claro. Porque sigue el gran conflicto que inició el día martes en Río de Janeiro, exactamente en las favelas de Alemão y Pena, dos favelas del norte de la región carioca, que hasta el momento, bueno, se sabe que al menos hay 120 muertos y más de 80 detenidos en este enfrentamiento entre la policía y el Comando Vermelho, el cartel de narcotráfico y venta de armas más grande de la región y también de San Pablo. Lo que vimos el martes, que hicimos una primera aproximación, eran escenas de guerra, ¿no? Casi de lo que estaba sucediendo. Y en los últimos días lo que se vio fue las consecuencias en términos de la convivencia social, la ruptura de la convivencia social en estos sectores, pero además yo vi imágenes que me parecían como muy similares a lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque había cadáveres en la calle, los propios vecinos se tenían que organizar para empezar, digamos, el trabajo de búsqueda de los desaparecidos, sobre todo las mujeres en esos barrios que salían a buscar a sus familiares, a sus seres queridos. Hay muchos desaparecidos hasta el momento, no se sabe su paradero, la policía no da información. Es realmente inédito lo que está pasando, en este violento operativo que ya fue denunciado por organismos y ONGs de derechos humanos a nivel internacional. Pero quien se expresó ahora fue Lula. Ayer por la noche, ¿no? Ayer por la noche publicó un tuit que, bueno, me hizo acordar bastante a la conversación que tuvimos
tenemos Sí. aquí en el programa, porque Bruno nos contaba desde Brasil del proyecto de Lula, el proyecto que presenta en el Congreso, un nuevo proyecto de seguridad nacional. En agosto. Claro, sí. Y que, bueno, justamente de eso habla en su Lo posteo. nombra. Lo podemos Vamos a compartir, verlo, ¿no? el posteo que hizo en la cuenta de X. Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y les di instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador. Esto es de anoche, así que esto es ayer por la mañana dio esa instrucción, ¿verdad? Exactamente. No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque de raíz el narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias. Eso es precisamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustibles y el blanqueo de dinero. Con la aprobación de la enmienda de seguridad que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales. Le está hablando al Congreso y le está diciendo aprueben la enmienda de seguridad, ¿no? Exactamente, para además un proyecto que tiene que ver con la llegada territorial a nivel nacional, no solamente en este operativo en particular. Y perdón, y me parece que hay una línea muy interesante allí que es una estrategia distinta de lucha contra el narcotráfico, diferente a la que propone el gobernador de Río de Janeiro. No es esto de ir enfierrados a matar gente, sino atacar el financiamiento, ¿no? Que es lo que pretende hacer Lula. Sí, me parece que la diferencia es que además Claudio Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro, quería armar una escena, ¿no? Una cuestión muy performática, también con una mirada muy punitiva y criminalizante, que terminó generando un caos total de convivencia, de muertes, de desapariciones. Así que me parece que la diferencia que marca Bolsonaro es ir de raíz al problema y no terminar afectando toda la convivencia social. Y terminamos con también a nivel internacional una fotografía, me parece histórica. Estamos hablando de la reunión del presidente Donald Trump con su par chino, Xi Jinping, que se reunieron en una cumbre en Corea. Me parece que la primera aproximación para, bueno, restablecer el vínculo y empezar a afilar ciertas negociaciones comerciales y financieras en esto que fue un enfrentamiento histórico, ¿no? Sí, claro. Las dos grandes potencias del mundo que por primera vez se juntan en esta reunión cumbre. Y para hablar de este tema vamos a recibir a Francisco Tayana, historiador y sinólogo. Si no sabés lo que es un sinólogo, para decirlo grueso, es un especialista en China, justamente. Bienvenido. ¿Cómo está, Francisco? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, un placer que estés con nosotros. Bueno, ¿qué significa, qué implica este encuentro de los dos líderes, los que aparentemente hoy representan los dos polos de un mundo bipolar? Me parece que más que nada representa una tregua. Estados Unidos y China vienen desde hace ya casi 15 años manteniendo un nivel de competencia geopolítica cada vez más acelerada. La primera presidencia de Trump fue sin dudas un hito en eso, pero la transición en realidad hay que recordar ya había empezado con el tardío Obama. China siendo un país ante el cual Washington siempre tuvo una postura muy ambivalente. Esa postura anti-China, digamos, fue continuada después por Biden y ahora con Trump hemos visto una política muy agresiva con sus distintas políticas arancelarias para con China, para con otros países del mundo. China se ha mantenido firme en su postura y ahora han logrado un acuerdo que Trump celebra como un logro extraordinario. Los chinos son más moderados en su descripción. Sí, bueno, Trump es exagerado en general, ¿no? Es así. ¿En qué consiste el acuerdo al que se supone que llegaron? Según Trump, que China va a empezar a comprar porotos de soja inmediatamente a Estados Unidos y que se habría destrabado una de las situaciones más delicadas, que es el casi monopolio que tiene China sobre las tierras raras, digamos, una serie de elementos que son absolutamente cruciales en un montón de aspectos industriales y tecnológicos. China, por otro lado, ha dicho que tuvieron charlas constructivas, que nada se ha terminado de finalizar, pero que es prometedoras y aparentemente volverían a encontrarse en abril. Esto se da en un contexto en el cual Trump está terminando una gira por Asia, en el cual Japón, Corea del Sur hicieron grandes gestos hacia Trump.
Mientras que la reunión con Xi se dio en el marco de que justo los dos presidentes se cruzaban entrando y saliendo de Corea, tuvieron una reunión de alrededor de 1 hora y media, una reunión de trabajo constructiva, pero China presenta esto con muchísima más cautela porque en última instancia ningún problema de fondo ha sido resuelto. Claro. En general, bueno, no hace anuncios espectaculares China, ¿no? Es más el estilo de Donald Trump. Claro, sin dudas, digamos, hay toda una retórica Claro. de cómo se expresa Xi Jinping y cómo se expresan los funcionarios del partido, pero las tensiones subyacentes son muy claras y tienen mucho que ver con cuál es la dirección del sistema geopolítico global. ¿Y cómo estás viendo? Porque siempre se dijo que a Estados Unidos se desgastaba mucho con las guerras, ¿no? Afganistán, Irak, y que China siempre era más prudente a la hora de hacer determinadas, por lo menos, intervenciones tan desgastantes. Sin embargo, con Trump, supuestamente, por lo menos en la narrativa, Trump fue como tratando de disminuir el grado de intervención de Estados Unidos en algunos conceptos geopolíticos, por lo menos de lo que era mandar ejércitos permanentemente, y pareciera que ahí quedó como una suerte de tablero medio raro. Me gustaría ver ahí cómo es tu opinión, si ves que hay conflictos bélicos en los cuales ellos puedan dirimir en el futuro. Y lo segundo que te quería preguntar, Fran, es ¿qué pasa con Rusia en todo esto? Porque pareciera que si este acuerdo se destraba, ¿qué política podría tener Rusia en un contexto entre el cual China o Estados Unidos bajen ciertos decibeles? Varias cosas para decir ahí. Me parece que hay que entender cuáles son las realidades fundamentalmente distintas de China y Estados Unidos. Por un lado, la economía estadounidense en un cierto sentido es mucho más cerrada que la economía china, ¿no? El comercio internacional representa menos del 15% del PBI, de lo cual mucho de eso es el comercio que tiene con México. Entonces Estados Unidos es fundamentalmente menos dependiente del bienestar de la economía global. La economía china tiene una relación mucho más simbiótica con la economía global. Alrededor del 40% de su PBI es comercio internacional. Entonces China, para seguir creciendo, tiene que seguir exportando. China, para seguir exportando, tiene que seguir importando. Con lo cual eso necesariamente lo vuelve a Beijing un actor geopolíticamente mucho más cauto. La otra diferencia fundamental que hay que entender es la diferencia entre poder y proyección de poder, ¿no? Estados Unidos no solo es un país inmensamente poderoso, sino que tiene una proyección de poder global. Estados Unidos puede pelear una guerra en prácticamente cualquier rincón del mundo. China es un país colosalmente poderoso con una proyección de poder limitada. O sea, China hoy por hoy no está en condiciones de invadir Portugal. Es una cosa que físicamente, logísticamente no puede hacer. Ahora, donde sí hay una hipótesis de conflicto muy tensa entre ambos es la cuestión de la isla de Taiwán. Y el futuro de Taiwán, donde muchos de los pilares sobre los que se mantuvo el status quo se están erosionando rápidamente, puede ser un detonante de un conflicto directo entre ambos. Otras hipótesis de conflictos sería la península de Corea, pero fuera de eso no hay muchos más escenarios en los cuales China y Estados Unidos podrían verse directamente involucrados. Por último, creo que fundamentalmente esto no le cambia la situación a Rusia. Digamos, China no está dispuesta a que Rusia pierda en esta guerra y mantiene una visión ambivalente con el conflicto. Por otro lado, Rusia está sostenidamente ganando la guerra en Ucrania de una manera paulatina, con logros incrementales, pero Rusia está encaminada a ganar el conflicto en Ucrania de una manera decisiva. Y Washington no ha logrado ofrecer ninguna perspectiva real y tangible de alguna solución negociada. Francisco, ¿crees que esto puede cambiar la situación de Argentina en relación a los condicionantes que le había puesto el gobierno de Estados Unidos, digamos, para garantizar el acuerdo? No. Fundamentalmente me parece que esto es un intento entre Beijing y Washington de bajarle los decibeles a un conflicto comercial entre ellos que es destructivo para ambos, que implica costos para ambos. Ahora, me parece que Washington tiene una política muy clara de intentar limitar lo más que se pueda la influencia china en el hemisferio occidental. En el caso de Argentina, donde tiene un gobierno afín a ese objetivo, me parece que es muy difícil pensar una reorientación fundamental de la política argentina a nivel nacional para con China. Pero me parece que se puede esperar lo que hemos visto en estos últimos 2 años, que es mucho más nivel de dinamismo a nivel subnacional.
Y sobre todo hoy por hoy me parece que mucho de lo que pasa en las relaciones sino-argentinas es a ese nivel provincial. Tampoco nos puede llegar a afectar este acuerdo que describías al principio en términos comerciales. Decías, bueno, China va a empezar a comprar poroto de soja a Estados Unidos. Nosotros le vendemos también a China. Claro, somos competencia. Claro, podemos llegar a tener un problema ahí porque Estados Unidos le venda más o China tiene que comprarle a todo el mundo. Podemos llegar a tener pueden llegar a bajar las ventas, pero digamos no es una situación, no es la primera vez que que Argentina y Estados Unidos, perdón, le venden a China al mismo tiempo. Por otro lado, lo que sucedió hoy es una tregua. Claro. O sea, no nos confundamos, nada de lo fundamental de la competencia sino-estadounidense ha sido resuelta. En ese sentido también China, por motivos estratégicos, China es el principal importador de alimentos del mundo y eso no va a cambiar. Y en un escenario geopolíticamente cada vez más delicado, China tiene una política sostenida de ir acumulando comida para evitar la posibilidad de enfrentar una hambruna en el caso de una guerra. Porque China sí es un país al cual un bloqueo marítimo le significaría un peligro existencial para su ciudadanía. ¿Y por qué, barajar esa hipótesis de un bloqueo marítimo, digamos? Porque, a ver, hay una frase que me gusta mucho, que es que en términos estratégicos las intenciones son irrelevantes, lo único que importan son las capacidades. Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear marítimamente a China y empezar a matar a la población china de hambre en 6 meses a 2 años, dependiendo de cuánta comida China haya acumulado previamente. Y eso es una preocupación estratégica para China. ¿Eso desataría una guerra mundial? ¿Es así? No necesariamente mundial, pero esto sería en el contexto de una guerra entre China y Estados Unidos que perfectamente podría escalarse a no solo un conflicto convencional, sino también un conflicto involucrando armas de destrucción masiva. Sin embargo, hay varios escenarios en los cuales Estados Unidos y China podrían terminar en un conflicto directo y que no necesariamente signifique el fin de la humanidad. Perfecto. ¿Y qué capacidad tendría China hacia Estados Unidos? Vos dijiste, bueno, Estados Unidos tiene la capacidad de un bloqueo marítimo, tiene la capacidad de una hambruna sostenida en el tiempo. Bueno, ¿qué capacidad podría tener China frente a Estados Unidos? No convencional, le puede tirar 500 misiles balísticos intercontinentales y destruir a Estados Unidos, y también ser destruida ella en el proceso. En términos convencionales es un poco más complejo porque nuevamente tiene una capacidad de proyectar fuerza más limitado. Razonable, si China peleando contra Estados Unidos por Taiwán, todo le sale perfectamente bien, lo que podríamos ver es la destrucción de buena parte de la flota estadounidense que vaya a pelear contra China en los mares de China. Podríamos ver la destrucción de 2 o 3 grupos de portaaviones, podemos ver la destrucción en términos convencionales de varias de las bases estadounidenses más importantes en el Pacífico Occidental, Okinawa, Guam, bases en las Filipinas, y podremos ver una reorientación del equilibrio de fuerzas en favor de China en esa región. Fuera de eso, la capacidad de daño de China contra Estados Unidos sería más limitado en términos convencionales, porque nuevamente tiene una capacidad de accionar que no superaría mucho con su flota los 1.500, 2.000 kilómetros de su costa. Nadie quiere igual que eso suceda, ¿no? Estamos hablando de hay un nivel de destrucción tremendo. Hay un tema con eso que es que muchas veces la gente asume que para que haya una guerra, por lo menos una de las partes tiene que tener ganas de que suceda esa guerra. Y tristemente la historia nos muestra que todo el tiempo se pelean guerras que nadie tenía ganas y del cual nadie va a salir beneficiado y son catastróficas para todas las partes involucradas. Un gran ejemplo de eso es la Primera Guerra Mundial, un gran ejemplo de eso es la Guerra de Ucrania. Entonces, solo porque ni Beijing, ni Taiwán, ni Washington quieran involucrarse en un conflicto, no significa que no vaya a ocurrir en los siguientes años. Francisco, yo tengo una pregunta que es previa, en realidad, que es parte de la discusión, porque si bien son dos países, naciones con proyectos imperialistas muy ambiciosos, se tiende a entender que mientras Estados Unidos lo que busca es condicionar el desarrollo, China acompaña el desarrollo de los países, como por ejemplo se puede ver cuando vos ves que los proyectos que tiene China en Argentina tienen que ver con la inversión en ciencia, en tecnología, en desarrollo.
¿Cómo se ve, cómo podés contarle, digamos, a quien está del otro lado, a grandes rasgos, esa diferencia en términos de imperialismo? Bueno, habría que discutir primero y definir el término imperialismo, que es una palabra que puede significar muchas cosas en distintos escenarios, pero para evitar esa discusión, digamos, como proyectos de construcción de hegemonía a nivel global, China necesita del bienestar de la economía global para su propio proyecto de desarrollo, al cual todavía le faltan dar saltos cualitativos y cuantitativos muy importantes. Entonces también por eso hay mucho énfasis en una idea china de que el desarrollo material lleva a la prosperidad, lleva a la estabilidad, lleva a una riqueza compartida que entra dentro de este concepto de Xi Jinping de futuro compartido para la humanidad, ¿no? En ese sentido, China se ha vuelto un país con un proyecto mucho más global que el de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está ante una situación un poco crítica en base a el sistema global que Estados Unidos mismo diseñó. Porque para resumir algo muy complejo muy rápidamente, esencialmente en 1945 Estados Unidos vio el mapa del mundo y se dio cuenta que enfrentaba un riesgo que es existencial. Y el único riesgo real que tiene Estados Unidos es que una potencia se vuelva hegemónica en Eurasia. Y en 1945 había una posibilidad real de eso con la Unión Soviética bajo Joseph Stalin. Porque si un país logra hegemonizar Eurasia, tiene las capacidades y los recursos para construir una flota más poderosa que la estadounidense, y ahí se destruye cualquier sentido de seguridad nacional estadounidense. En base a eso, lo que hizo Estados Unidos fue generar una red de alianzas en Europa Occidental, en Medio Oriente, en partes del sur de Asia, en partes del sudeste asiático, en partes del este de Asia, romper la lógica imperial europea, permitir que todos los países del mundo, por lo menos en teoría, comercien entre sí y armar una muralla que contenga un posible avance soviético a costa de que Estados Unidos se dedique a patrullar todos los océanos del mundo en todo momento, evitando la posibilidad de piratería, tanto privada como sobre todo interestatal. Esa estrategia, sobre todo desde la incorporación de China a ese armado en la década de los 70, le permitió a Estados Unidos contener a la Unión Soviética hasta que la Unión Soviética comete suicidio civilizatorio en los años 90 y se destruye a sí misma. 30 años después, lo que ha pasado es que ese mismo sistema que generó Estados Unidos le creó un rival, que es la República Popular China, que es un rival de dimensiones económicas muy superior a cualquier cosa que se haya enfrentado antes. China actualmente representa el 60% del PIB estadounidense, y si esto sigue así, China en un plazo, serán 10 años, serán 15, van a superar la economía estadounidense. Entonces, en este momento hay un debate complejo en Washington, que es: ¿tiene sentido seguir siendo garantes de este orden internacional que nosotros sostenemos, que nos ha generado este rival? ¿O tiene más sentido estratégico pasar de ser garantes del orden a agentes del caos? Porque en última instancia, en un análisis frío y maquiavélico, si vos estás en Washington, vos lo que necesitas es que nadie le vaya demasiado bien en Eurasia, y vos preferís que el resto del mundo se prenda fuego a que Eurasia se unifique en tu contra. Bueno, un panorama un poquito escalofriante. Me gustó la categoría de suicidio civilizatorio. Me lo voy a quedar para usarla en alguna ocasión. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Un placer. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a vos. Y vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a meternos con algo de lo que se viene hablando últimamente, pero que a mí me remite también a 25 años atrás. La crisis de la representación, la crisis de la representación política. Algo que vuelve, que cada tanto vuelve, ¿no? Sí, a ver, es muy interesante porque yo creo que también todo el fenómeno de las extremas derechas puso un poco en discusión la democracia, ¿no? Entonces, frente a eso, pareciera que la primera reacción fue, bueno, hay que defender a la democracia frente al avance de las extremas derechas, y eso implica decir, bueno, ¿qué tipo de democracia se va a defender? Es decir, ¿solo se va a defender una democracia representativa? Este es un momento para pensar en otras formas de democracia. Vos te debes acordar, Juan, que por ejemplo en los 90 se hablaba mucho de democracia participativa, ¿no? La idea de que, bueno, no alcanzaba solo con la democracia representativa que exportaba Occidente, sino que había una idea de llenarla de contenido, democracia participativa. Luego también ese concepto fue mutando, algunos hablan de democracia de alta intensidad o democracia de baja intensidad, es decir, esta idea de que una democracia puede existir en
en lo formal, institucionalmente, pero que sin embargo puede verse violentada por poderes fácticos, por violencia política. Día de decir, bueno, la democracia tiene a rasgos grandes 3 elementos. Es un conjunto de valores, sin dudas, es un sistema institucional, pero también es una práctica social, es decir, un poco radica no solo en ir a votar, sino en cómo se juega el día a día. Entonces, un poco la idea es decir, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con esta representación? Si acaso se está yendo disminuido o no, y qué pasa con aquellos actores que no se sienten expresados por la democracia actual. Hay un debate que ahí se abrió con las extremas derechas, que capaz siempre fue muy cómodo con la idea de acusar a las extremas derechas de no democráticas, no discutir frente a los proyectos populares o proyectos de emancipación qué tipo de democracia se va a defender y sobre todo qué tipo de democracia se pretende para los próximos años. Bueno, preguntas que dejan a Nahuel en el aire y que vamos a trasladarles a nuestros invitados en esta mesa que estamos abriendo con Santiago Levín, psicoanalista. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Y Alexandre Roy, investigador del CONICET. Bienvenido, Alexandre, también. Bueno, ¿qué tipo de democracia estamos teniendo en este momento? Primera pregunta. Digo, basándonos en lo que decía Nahuel, ¿no? No, yo creo que formalmente estamos en una democracia representativa, realmente estamos frente a la crisis de la representación. Entonces hay una coexistencia de los dos fenómenos que se traduce en cierto malestar dentro de nuestras sociedades, donde la descodificación de los procesos electorales se vuelven complejos, donde las figuras más disruptivas terminan teniendo mucha legitimidad y donde finalmente hay una sensación de que esa relación entre representantes y pueblo está desfasada, está desencajada, ¿no? Entonces, que implica efectivamente volver a poner sobre la mesa, como decía Nahuel, algunas preguntas que son difíciles de plantear en Argentina, porque la posición siempre es una posición de defensa de la democracia, entonces cualquier crítica a la democracia puede ser frágil, compleja, pero hay que plantearlo. O sea, claro, tenemos que poder animarnos a ser críticos con la democracia para tener una mejor democracia, en todo caso, ¿no? Exactamente, porque la democracia no es solo representación, es también presentación. Entonces, por ejemplo, cuando irreflexivamente consideramos que el hecho que no haya marchas, por ejemplo, es algo más democrático, eso es muy discutible. Por ejemplo, entre otras cosas porque las marchas son parte de hacer presente de otra manera, más allá de la representación, y diría en sociedades como las nuestras, también es lo que permite transitar cierta violencia. O sea, contrariamente a lo que se piensa, cuando hay una marcha, la violencia social baja. Cuando se reprime en marcha, la violencia social aumenta. Este comentario, que es un poco contraintuitivo, no lo estamos discutiendo. Ahora vemos que es una sociedad que se está desbordando, que tiene cada vez más problemas y ahí paso más a otro tipo de saber. Buenas noches. Buenas noches. Hola Fabi, hola Nahuel, hola Juan. Gracias. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en esta mesa? Yo quiero hablar un poquito porque el fenómeno de la representación tiene muchas aristas y muchos ángulos. Yo quiero hablar 3 minutos desde la teoría de la subjetividad, que me parece que es algo que los políticos del campo progresista han desatendido crónicamente. Es decir, tratar de entender quién es el interlocutor con el cual intentan establecer un diálogo. Me parece que ahí está cortado un diálogo por motivos de pereza intelectual de la clase política progresista. Hay un 30-40%, me corregirán ustedes, del electorado que pertenece al sector de lo que se llaman los millennials. Crónicamente desatendidos, no escuchados, no comprendidos, con altísimos problemas de trabajo, de conseguir un lugar en la sociedad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad, desde el campo de la salud mental y las ciencias sociales, son los modos en los cuales las personas en sociedad se comprenden a sí mismas dentro de un contexto. Eso va cambiando históricamente. En la antigua Grecia era muy importante el valor del heroísmo en batalla. Hoy nadie querría que su hijo o su hija muriese combatiendo. Claro, para ir al Valhalla, si nos vamos a la mitología nórdica. Va cambiando. Cuando uno está desactualizado en la comprensión de la subjetividad, es como si uno estuviera en la esquina esperando que pase el tranvía número 2 para ir a Correo Central.
Entonces, hay una subjetividad estatal instituida por las instituciones estatales que generaba una cierta solidez dentro de la cual, como decía Ignacio Leucovich, lamentablemente fallecido muy temprano, dentro de la cual existía una solidez teórica y una posibilidad de ser sentidos necesarios. Hoy lo necesario está reemplazado por lo contingente, somos superfluos, siguiéndolo a Nacho Leucovich. La diferencia entre lo necesario y lo contingente es, lo necesario es lo que no puede no ser, y lo contingente es lo que puede no ser. Hoy podemos no ser ciudadanos, podemos no ser sindicalizados, podemos no ser sujetos de derechos. Entonces, el discurso antiestatal es 100% funcional a los discursos de derecha, a las narrativas de odio. En la etapa del capitalismo financiarizado, vivimos todos en una situación de contingencia, devenimos superfluos, como decía Leucovich. Entonces, existe una subjetividad de los jóvenes o menores de 35 años que necesitamos volver a comprender, porque uno puede hacer un análisis político estrictamente y hablar del desdoblamiento de las elecciones, o de decir es la economía estúpido, hablando desde el punto de vista económico, o uno puede hacer un análisis de la métrica de la elección según los municipios, pero nos estamos olvidando de la subjetividad. ¿Cuál es el sujeto electoral con el que el sector progresista desea establecer un diálogo? Ahí hay un diálogo cortado. Entonces, las 20 verdades peronistas hoy no sirven más, por más importantes que sean históricamente. No sirve más recitar las 20 verdades peronistas porque no hay quien lo escuche. Entonces, para recrear un discurso antiestatal que permita volver a hablar de solidaridad, de lazo social, de vínculo, de existencia en conjunto, es necesario primero parar la pelota y mandar a la clase política progresista a estudiar de vuelta, porque se están dirigiendo a un sujeto que desconocen. Y esto antes lo decíamos más tímidamente y hoy creo que lo podemos decir con total seguridad. El gran sufrimiento que tenemos en salud mental en el mundo, con empeoramiento de todos los índices, tiene que ver con esto también. Empeorado por la pandemia, moldeado por la nueva civilización digital, etcétera, etcétera, porque hay miles de factores que intervienen en esto, nuevas modalidades de vínculos. Hoy escuchaba en un programa de radio que suelo escuchar si conviene tener un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Y yo pensaba, de vuelta a la comunicación clase mediera. ¿Quién habla de planificación familiar para los grandes grupos marginados que viven en las barriadas populares sin calefacción, sin heladera llena, sin sueldo, sin cloacas y sin agua corriente? Necesitamos volver a armar un progresismo que en vez de mirarse el ombligo, y digo el campo nacional y popular, y digo la centroizquierda, y digo la izquierda, y digo la socialdemocracia, si es que todavía existe tal cosa, que vuelva a pensar en el sujeto electoral, en el sujeto ciudadano, en el sujeto social, de una manera actualizada. Tenemos que hacer un F5 urgente. ¿Y cuál es el camino de esa actualización? Porque estabas mandando a estudiar a la clase política. ¿A dónde van? ¿A qué escuelita los mandamos? Nosotros venimos diciendo, cuando digo nosotros me refiero a un colectivo bastante grande desde hace varios años. Fabiana es testigo. Cuando a mí me tocó como presidente de la Asociación de Psiquiatras estar en el grupo de profesionales que asesoraban al Poder Ejecutivo durante la pandemia, venimos insistiendo en el aspecto comunicacional de la política. Por ejemplo, decíamos, no hablemos de distanciamiento social, sino de distanciamiento sanitario. Las palabras y las metáforas cuentan mucho, generan subjetividad. Y en épocas de subjetividad líquida, de sujetos abandonados por el sistema, entra con mucha facilidad la subjetividad que propone el presidente Milei, el presidente Trump, que es la subjetividad violenta, individualista, salvate solo, maneja tu Uber, sos tu propio jefe.
olvídate de los derechos sindicales, y nosotros estamos dejando que triunfe un modelo de subjetividad que no le conviene al conjunto. Claro. Entonces, ¿qué vino pasando en estos últimos años? En mi humilde opinión, vino pasando una fractura entre un discurso que ha quedado anticuado. Para decirlo con una frase que se hizo popular en los últimos meses, a veces lo viejo no sirve. No funciona en este caso. No funciona. A veces lo viejo no funciona. A veces lo viejo hay que darlo vuelta, sacudirlo, que quede lo que sirve y agregar las cosas que nos están faltando. En épocas de contingencia, de superfluidad, de fluidez en lugar de la solidez, necesitamos generar nueva teoría y animarnos a caminar por territorios sin cartografía. Hay que volver a armar teoría. Para eso tenemos a los sociólogos, para eso tenemos a los politólogos. Nosotros los psiquiatras vemos el fenómeno desde el punto de vista de los efectos en la salud mental, que son devastadores. Pasemos a la sociología, perdón, sí, adelante. Sí, quería agarrar las dos respuestas y hacer una consulta un poco más amplia, porque hoy también se habla en ámbitos académicos, pero también en ámbitos políticos, de la falta de relatos atractivos, prometedores, falta de utopías, ¿no? De izquierda y derecha. Las derechas son más distópicas que digamos, estos grandes proyectos. ¿Cómo se genera, o pienso, digo, desde las instituciones que presenta hoy la democracia y desde los proyectos políticos que hay a disposición, una visión utópica sin que suene algo alejado? Digo, ¿cómo se construye realmente un proyecto que incorpore, me parece, las bases democráticas y las grandes conquistas que por lo menos los argentinos hoy parecía que estaban un poco saldadas, ¿no? Que hoy empiezan a ponerse en discusión, y se genera a futuro en un mundo que parece que hoy eso no lo presenta, ¿no? Que al contrario, que lo niega. ¿Cómo se construye desde las bases democráticas? El primer punto, digamos, no nos conocíamos, pero tengo una coincidencia absoluta, y de hecho me permití traer un libro que saco la semana que viene, que tiene que ver justamente con el problema de la subjetividad contemporánea, analizado sociológicamente, sobre un concepto que nosotros trabajamos que tiene que ver con el desencaje, con una subjetividad desencajada. ¿Qué significa una subjetividad desencajada? Es decir, que hay una particularidad de las derechas contemporáneas de tipo protofascista, como la que estamos viviendo en Argentina, que a diferencia de otros momentos, no tratan de ubicar el sujeto en un lugar preciso, sino que lo mantiene flotante, ¿no? Lo mantiene en ese estado de fluidez. O sea que lo mantiene todo el tiempo desubicado, ¿no? Y eso es una característica muy particular, ¿no? A diferencia de las juventudes hitlerianas estaban organizada militarmente, la subjetividad era clara y vos tenías un lugar, etc. Hoy es totalmente flotante, con lo cual hace muy difícil constituirse como sujeto. Inclusive uno podría dudar de si hay un sujeto hoy en la sociedad, claro, que está del todo constituida. Hay subjetividad, pero no necesariamente un sujeto que se termina de armar. Y eso tiene 4 características. En primer lugar, en lo económico, casi todos, digo casi todos porque son minoría, estamos atravesados por procesos de desvalorización monetaria. Nuestro trabajo, nuestro qué hacer, digamos. No creo que haya muchas personas que estén acá o que nos miren, que estén satisfechas con la valorización de su trabajo en términos económicos. En lo político, la dificultad de hallar formas personificadas, o sea, personalidades jurídicas, pero también formas de existir en la representación que corresponda a lo que uno siente que es. Eso es un problema de desencaje político. En lo simbólico, como decía, una desubicación. Y otro factor que para mí es muy importante, que tiene que ver con la relación a la tecnología, que es cierta dificultad de constituir deseos colectivos, porque la tecnología es medio desublimante, digo, ¿no? De alguna manera te aleja del deseo. Entonces esos 4 componentes, desvalorizado, despersonalizado, desubicado, desublimado, hace a lo que nosotros llamamos el desencaje. Si uno parte de esa subjetividad, que es una hipótesis, no es que todas las personas desencajadas dicen, uy, soy desencajado y constituyen una nueva subjetividad política, ni mucho menos. Pero sí hay una característica que creo que está cada vez más visible e identificable. Ahora, en relación a tu pregunta, efectivamente, uno no puede plantear un proyecto
para no llamar utópico, un proyecto que vuelva a producir sentido, un horizonte, si uno no parte de esa subjetividad. Es un primer factor. Entonces hay que asumir lo real, de alguna manera. Lo segundo es que no lo hacemos en el vacío. Enfrente hay actores que tienen una propuesta muy potente porque ordenan el horizonte en torno a, por ejemplo, la idea del odio al otro, que es muy significante. Entonces, por ejemplo, un primer desplazamiento fundamental que tiene que ver con tradiciones políticas que vos nombrabas, que es pasar del odio al otro, no al amor. No es el amor que vence al odio. Es frente al odio al otro, el odio a la injusticia. O sea, pasar del odio a una persona al odio a un proceso. Porque en general la política es muy visceral, efectivamente. Ahora, eso es un juego de potencia subjetiva. Ahora, ¿qué significa odiar la injusticia hoy? ¿No? Significa entender mecanismos que se han vuelto muy complejos, porque están muy mediatizados. En los años 60, 70, explicar la explotación laboral era relativamente simple. Hoy estás arriba de un Uber, explicar la explotación laboral se vuelve muy complejo porque hay muchas mediaciones en el medio. Ahora, esa pedagogía hay que construirla para ese desplazamiento. Nosotros estamos viendo algo que la humanidad vivió entre dos guerras. Cuando hubo un auge del nazismo, estábamos frente a algo parecido. Un fascismo que proponía algo con mucho sentido y enfrente una socialdemocracia bastante impotente para producir algo alternativo. Entonces eso me parece que es un punto clave en relación a lo que vos estás planteando. Lo segundo que tiene que ver con la manera en la cual podemos construir imaginarios de futuros, y eso no podemos hacer abstracción de la realidad material. Sí, creo que venimos de demasiados años de batalla cultural que no han permitido pensar batallas materiales. Entonces, a la hora de pensar concretamente la realidad material del mundo, hacemos agua por todos lados. Frente a un discurso que, de manera muy simplificada, te dice, lo mío es simple. Dólar, trabajo colaborador, Estado achicado, cerramos con Estados Unidos y libre competencia. Cabe en 5 palabras. Nosotros empezamos a dar vueltas y no terminamos de entender y no hay propuesta concreta. Entonces, hay un punto clave. Para que la utopía funcione, tiene que corresponder a una subjetividad, reorganizar una visceralidad que rechace lo injusto y que conecte con la materialidad del mundo. A propósito de la batalla cultural, perdón, que quería justamente preguntarte esto y de las palabras a lo que te referías cuando hablabas de distanciamiento social o sanitario. Hay una palabra que entiendo que ha sido, bueno, manoseada fuertemente en un concepto además muy importante que es el de libertad, ¿no? Digamos, cómo se entiende hoy la libertad y cómo entendíamos la libertad antes de la pandemia. Creo que hay muchos que están entendiéndola de una forma distinta. ¿Quién se cree libre hoy? Parece que nos hubiéramos arreglado fuera de cámara. Yo creo que escuché a los dos y en distintos nunca lados, nos digo, habíamos creo que visto antes. Match, como se le dice. Humberto Maturana, un neurobiólogo chileno que trabajó en el MIT, muy importante en Occidente, falleció hace pocos años, solía decir que los seres humanos no somos seres racionales, sino seres viscerales con acceso a la razón. Mi humilde propuesta es que los políticos que quieren un mundo justo, es decir, trazo una raya y digo, los políticos de nuestro lado, los que quieren un mundo en donde a nadie le falte nada, tienen que volver a conocer al soberano. Lo dejamos de conocer. Esa subjetividad, ese modo de ser, ese joven pospandémico que no tiene trabajo o que tiene 4 trabajos, que lo que quiere es llegar a fin de mes, que no le alcanza para el alquiler, ¿quién le está hablando? Le está hablando a la derecha. No le estamos hablando nosotros. Entonces, tenemos que volver a generar teoría para generar utopía, entendiendo, como decía recién Alexandre, desde qué subjetividad partimos, cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en este momento en nuestras sociedades. Entonces, además del electoralismo, además de quién encabeza la lista, además de quiénes son los candidatos en primera y segunda vuelta, va a haber que empezar a prestar atención a todo aquello que este gobierno desfinancia. Lo que estudia el CONICET, lo que estudiamos en las universidades, lo que se enseña en el grado y en el posgrado, lo que se enseña en las escuelas. Es decir, las instituciones productoras de subjetividad del Estado, cuando el Estado tiene una constitución sólida, que en este momento no la estaría teniendo. Entonces, el mensaje
en síntesis, es no podemos seguir mirando para atrás. Tenemos urgentemente que empezar a hacer un diagnóstico subjetivo para empezar a mirar para adelante y escuchar, aprender, no solamente bajar línea, escuchar qué le pasa a los menores de 40 años, aprender qué es lo que esa gente está necesitando para tener una vida más o menos digna y tratar de ajustar las utopías de nuestras generaciones con los modos de sentir, de comunicarse, de pensar, de vincularse de las generaciones más jóvenes, con las cuales el diálogo está interrumpido, volviendo a instalar amorosamente la idea de que las sociedades viven mejor cuando tienen vínculos amorosos de solidaridad, de ayuda y de cooperación. La tecnología más antigua de la humanidad es la cooperación y la solidaridad. Y esto es lo que estamos perdiendo en este momento. Si nosotros dejamos que ese discurso que rompe los lazos vía narrativas de violencia, que rompe los instrumentos de generación de subjetividad como el Hospital Garrahan, saber que siempre hay alguien que te va a dar una mano, el vecino de enfrente, la solidaridad, la escuela primaria, nos estamos dejando ganar la batalla y nos estamos encandilando con resultados coyunturales. ¿Y lo de la libertad que te preguntó? Bueno, sí, coincido totalmente. Esa palabra y además ese concepto necesita una contextualización. Hay unas investigadoras argentinas que tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dice: el contexto es el texto de la subjetividad. Diana Cordon y Lucy Edelman. Eso permite entenderlo muy fácil. Hay que analizar bien el contexto para entender cuál es el texto de esta subjetividad que en el subsuelo del subsuelo del subsuelo está cambiando muy rápidamente, más rápido de lo que nosotros podemos diagnosticar. La palabra libertad es una palabra nuestra, es una palabra del progresismo. Es una de las palabras, todos los que estudiamos medicina queremos que todo el mundo tenga vacunas, que todo el mundo tenga acceso a la salud, que todo el mundo tenga vivienda, que tenga trabajo, que tenga posibilidad de realizarse en las artes y en las ciencias y en el amor, no en la tolerancia con la diferencia, sino en el amor por la diferencia. Esa es la utopía, y a esa utopía solo nos podemos encaminar si estamos entendiendo, cosa que en este momento no estaríamos pudiendo hacer, en dónde está la gente a la que le pedimos el voto. A mí la pregunta sobre la libertad es clave, porque efectivamente hay una operación ahí muy clara que es como una suerte de inversión significativa, ¿no? O sea, el que restringe más libertad habla de libertades, el que persigue ratas tiene un comportamiento de rata, ¿no? O sea, hay toda una serie de inversiones todo el tiempo. Se llama gaslighting, ahora tiene ese término tiene ese que se usa en redes. Bueno, eso es impactante como forma, pero yo creo que apela también a la idea de justamente señala la crisis del sujeto de derecho y lo reemplaza por el sujeto de la fuerza. O sea, la idea de que la libertad es básicamente la activación de un sujeto que solamente se rige por su propia fuerza, ¿no? Que es algo más que el individualismo. O sea, que ahí para mí hay algo para mirar un poco más de cerca, porque finalmente la idea del individualismo es alguien medio egocéntrico, que piensa en sí mismo, que solo se centra en su ego. Que hay una idea del daño al otro. Claro, pero claro, el sujeto de la fuerza es algo, es activar algo contra el otro. Entonces, ahí la libertad es algo en contra del otro que odias, ¿no? Y esa activación es la que produce efectos subjetivos muy potentes. El problema es que eso no es una disputa solamente en el plano simbólico. Por eso es muy importante para mí criticar fuertemente el concepto de batalla cultural. La diferencia entre una batalla cultural y construir imaginarios. Porque el imaginario pasa por el cuerpo. La batalla cultural pareciera que la disputa de la política siempre está en el plano simbólico, otra vez. Entonces, ellos justamente meten el dedo en algo que es visceral, que pasa por el cuerpo, que pasa por la experiencia y que hace que sea mucho más eficiente. Y nosotros seguimos discutiendo en el plano simbólico los conceptos. Ahora, ¿qué contraconcepto de libertad hay que proponer? Un contraconcepto que conecte efectivamente con el cuerpo. Por ejemplo, la capacidad de ser autónomo, vitalmente,
que eso tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, poder irse a la casa de los padres y no tener que estar hasta los 40 años en la casa de los padres. O sea, todo a eso las se menciona. vacaciones, al reposo, al descanso, al ocio. Yo quiero traer un concepto desde el al disfrute, al goce, a una vida sexual plena, a la familia de la forma que uno quiera darle. Un concepto desde la salud mental que me parece muy importante en este momento, de la década del 60, Martin Seligman en Estados Unidos diseña el concepto de desesperanza aprendida. Él había observado que luego de la liberación de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, había gente que no salía. Un grupo de gente le abrían las puertas y salía corriendo y otro grupo de gente se quedaba adentro así mirando. Había aprendido la desesperanza. Había perdido la capacidad de confiar en el futuro, de confiar en sí mismo. El experimento Seligman lo hizo con perros y con corrientes eléctricas. Hoy no se podría hacer un experimento de esa naturaleza por motivos obvios, por suerte. Habría que hacer un diseño distinto y se llamó desesperanza aprendida. La violencia genera desesperanza o desvalimiento aprendido. ¿Cómo volver a encender esa llama de la erotización del futuro? ¿Cómo volver a prender esa luz de que nuestros hijos pueden estar mejor y nuestros nietos todavía mejor? Que sería la mayor aspiración civilizatoria que uno puede tener. Esa es una gran pregunta que sí tienen que responder los políticos con toda la ayuda que le podamos dar los que trabajamos en otros sectores más chicos. Me encanta que se hayan conocido aquí y ahora que se conocieron, los vamos a invitar otro día juntos, si no les molesta. Con mucho gusto. Antes de despedirlos, me gustaría que mostraras el libro a cámara, por favor, para que sepamos de qué se trata. Algo no encaja acá, Alexandre Roig, y la bajada no la leo, así que contámela vos. Algo no encaja sobre los monstruos de la sociedad presente. Muy bien, esto muy pronto en las librerías. La semana que viene. Muy bien, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Buenísimo, tenemos libros, nos lo pasamos. O no lo fotocopien, porque no, viste, queremos que venda más. Gracias Alexander, gracias Santiago, a ambos por haber estado aquí. Vamos a seguir hablando de libros después de la pausa porque tenemos a Santiago O'Donnell que viene a presentarnos el nuevo suyo. En instantes seguimos con Bienvenidos al Tren. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca de la cocina para un excelente control de humo y olores. Apoyalo al lado de la parrilla para que el humo no llegue a tus ojos. Mira, el humo de cocina deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos.
Betano. Divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. ...21 y 40, aquí estamos, continuamos con Bienvenidos al Tren en la pantalla de Bravo TV, estamos en vivo. Me piden que vuelva a mostrar el libro de Alexandre Roig porque no se vio bien, así que a ver si ahora sí, ahí está, estamos haciendo foco. Alexandre Roig, algo no encaja acá, es el título, y la bajada dice sobre los monstruos de la sociedad presente. Espera que te voy a decir quién editó, Facultad Libre y Limes. Pero vamos a empezar ahora a hablar de otro libro, un libro que no sé ni siquiera si está en las librerías, creo que está llegando mañana, y perdón que tome el teléfono porque aquí tengo captura de pantalla, ni ejemplar tenemos. Me dejé el ejemplar en casa de Filtraciones, el nuevo libro de el gran periodista Santiago O'Donnell, Periodismo, Política y Servicios, que hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder, edita Sudamericana y candente actualidad, más allá de que esto vuelve sobre algunos casos históricos clásicos con los que Santiago tuvo que ver. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Juan, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Fabián y Agustín? Un placer. Santiago, bueno, para empezar, esto remite a trabajos previos tuyos, tiene que ver con aquel Wikileaks, con el ArgenLeaks que publicaste en su momento, bueno, tu contacto con Assange. Va de eso una parte del libro también, ¿no? Sí, casi te diría que también lo de Macri también, porque... hermano, ¿no? Aquel libro... Hermano, donde voy a la fuente primaria, que me parece que es la clave de las filtraciones. Sí, te contaba antes que para mí este libro, si bien gran parte del libro, te diría, es un 70% thriller de verano, historias muy divertidas, como decimos, algunas que conocemos todos, pero que a mí me tocó vivir desde adentro, como lo que vos decías, las de Wikileaks, las de los Panama Papers y demás, y otras que no son conocidas y que me parece realmente divertidas, interesantes, y un 30% de ensayo, donde yo creo que resumo un poco mis 40 años de periodismo y mis 15 años de estudiar filtraciones. Realmente estoy convencido que las filtraciones son el presente y el futuro del periodismo. En un punto son el último refugio hasta de la verdad. Y me parece que son muy efectivas porque se adaptan muy bien a los tiempos que vivimos y, como bien decís vos, estos audios de Spagnuolo que acabamos de ver son el último ejemplo. Pero para darte una idea, hoy mismo hubo una filtración muy importante en Honduras, donde se descubre a través de unos audios, unos chats, una especie de golpe de Estado preparado contra Xiomara Castro. Te podría decir que Lula no sería presidente, no estaría libre si no fuera por una filtración que la toma la misma Corte Suprema, toma un hackeo y la incluye en la sentencia quizá más importante de los últimos 50 años de Lula, y así podría seguir. Realmente me parece que nos podrán gustar las filtraciones, nos podrán más o menos, pero me parece que a esta altura ignorarlas y desconocerlas es un acto de irresponsabilidad. Cuando hablamos de filtraciones, hablamos de una situación en la cual terminamos enterándonos todos, o casi todos, de algo de lo que en principio no debíamos enterarnos porque era información que estaba velada, secreta, por algún motivo. ¿Existe una ética de la filtración? Sí, yo creo que cualquier noticia, o sea, cualquier periodista, cualquier trabajo, tiene una dimensión legal, una dimensión ética, ¿no? O sea, vos me sorprendís, pero normalmente la pregunta que me hacen todos, ¿son legales las filtraciones?, ¿no? Y vos me decís, ¿son éticas, son morales? Habla de vos la pregunta, ¿no? Pero sí, claramente, y creo que no todos vamos a tener la misma vara para todo.
Pero me parece que hay algo que es muy importante y que sobre este tema que yo trato de desmistificar, ¿no? Hay una idea, no tanto en los periodistas, donde es más aceptada, pero en el público en general hay una idea que la filtración es algo malo. Es una traición. Es como, me voy a meter en tu vida privada, te voy a robar la cuenta, qué sé yo, ¿no? Y en realidad, yo creo que es no solo un derecho, es un imperativo democrático, porque sin las filtraciones las democracias mueren. Y esta es una construcción, esta idea de que la filtración es algo malo, justamente de los poderes y las élites que no quieren que la información circule. O sea, cuando la información no circula, las democracias mueren. O sea, tenés dos modelos de información. Tenés un modelo de circulación que es vertical en los gobiernos autoritarios, en las dictaduras, donde toda la información de los ciudadanos va a un poder que controla todo, y ese poder a su vez baja el tipo de información en forma de propaganda cuando quiere. En las democracias, al revés, la información no es que sube y baja como un ascensor, circula. ¿Cómo circula? Y yo le doy mis datos a Netflix, Netflix le da los datos a la Comisión de Valores, después se lo dan a los organismos regulatorios, después yo hago un pedido de información al Estado y la información baja. Entonces circula. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a mayor opacidad, mayor poder, y a mayor transparencia, mayor democracia. Entonces los poderes siempre quieren retener esa información y que no circule. Y en ese caso no hay nada más efectivo que una filtración para evitar que la información quede en manos de pocos y llegue a todo el mundo. Y ahí, bueno, podemos seguir con el tema que para mí es interesante, que la información justamente hoy en día es lo más importante que hay, que parece una obviedad, ¿no? Que vos decís, hoy la información es más valiosa que el oro, hoy la información es más valiosa que las armas, hoy la información, porque, bueno, si, bueno, hace un siglo vos eras un sabio, estabas en la Torre de Marfil, no tenías ningún poder y te morías. El poder la tenía el que tenía las armas, el que tenía el territorio, el que tenía la riqueza. Hoy en día vos podés tener, no sé, 200 pozos de petróleo, pero yo tengo tus cuentas bancarias, tengo acceso a tus delitos privados, tengo acceso a tu intimidad. Bueno, el poder lo tengo yo. Entonces, es raro que sea tanto más importante la información que cualquier otra cosa y que no estemos mirando o estudiando cómo fluye la información y quién la controla, fuera de algunos académicos, digamos, ¿no? Santiago, recién, bueno, hablaba justamente, hacías una descripción de lo importante que son los datos y la información. De hecho, se habla, ¿no?, de capitalismo de datos, capitalismo de plataformas. En relación a tu ejercicio periodístico, quería preguntarte cómo se diferencia el trabajo con datos en la actualidad, que hace 20, 25 años, donde no existía la economía digital o no estaba, digamos, digitalizado los bancos de información. Y por otro lado, cómo es que también, digamos, la cantidad de información que circula hace que probablemente haya más filtraciones, pero también haya que elegir, ¿no? ¿Cómo se trabaja en un momento tan particular de los datos y la información? Son 2 o 3 muy buenas preguntas, así que si me olvido de alguna, recordámela, bueno, ¿no? Gracias. Empezando por lo primero era... ¿Cómo se trabajaba hace 20, 25 años? Vos fíjate que la primera gran filtración del mundo son los papeles del Pentágono, ¿no? Los papeles del Pentágono coinciden con la aparición de la fotocopiadora, la Xerox. La primera Xerox era un aparato así que había que usar, venía con matafuego incorporado, porque hacías más de 5 fotocopias y se calentaba y se podía incendiar, ¿no? Eso, que parecía hoy nos matamos de risa, en ese momento era una revolución completa. Poder hacer 8 páginas por minuto era una locura en esa época. Y de hecho, era tan poderosa la empresa Xerox que en inglés Xerox es sinónimo de fotocopiar. Xerox this, Xerox that, es lo mismo que decir fotocopiar. Entonces, era imposible que esa primera gran filtración que acabó con la guerra de Vietnam, que cambió la historia de Estados Unidos, que cambió la historia del periodismo, sin el avance tecnológico. Cuando llega Assange, que era un tipo que era un hijo de una hippie que se mudaba de comunidad en comunidad, que tenía muchas privaciones, lo único que él tenía de chico es que cuando él cumplió 12 años le regalaron una Commodore 64. Y esa primera computadora personal revolucionó las comunicaciones en el mundo. Y es lo que permitió
lo de Wikileaks, todo. O sea que, respondiendo a tu pregunta, claramente está emparentado con la tecnología, y cuanto más tecnología hay, más se producen estas filtraciones, ¿no? Después, yendo a tu segunda pregunta, ¿cómo jerarquizás la información? Mirá, yo te voy a decir, para mí, es cierto, hoy en día estamos totalmente inundados de información. Entonces, hay dos ejercicios. Uno que hacía Sainz, que él era un especialista en matemática cuántica y física cuántica, ¿no? Entonces buscaba cómo llegás a mayor cantidad de gente con información. Entonces, había dos caminos, ¿no? Por un lado, él tenía toda una métrica armada donde vos veías que todo lo que ocurría en la costa este de Estados Unidos, entre Washington y New York, y en Londres, que es solo, más o menos la capital financiera del mundo, tiene un rebote de más o menos 10.000, 15.000, digamos, un accidente de auto en New York tiene 15.000% más de difusión que un accidente de auto en Nairobi o en Buenos Aires, ¿no? Por decirte, ¿no? Y el otro gran factor multiplicador es justamente la fuente primaria, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, el ejemplo de Spagnuolo, ¿no? Yo agarro y voy en página 12 y digo, Karina Milei es una trucha, se afanó un montón de plata, tengo una fuente que me confirma que estuvieron sacando plata ahí en... Bueno, me va a creer, no sé, un 20%, 30%, digamos. Obviamente el kirchnerista duro va a estar totalmente de acuerdo, no me va a pedir ninguna prueba adicional, ¿no? Te creo, qué sé yo, ¿no? El otro 70%, ¿viste? Va a decir los cuca, bla, bla, ¿no? Bueno, ahora, yo te traigo una grabación, ¿no? No de cualquiera, de uno de los 2 o 3 mejores amigos del presidente, y que además es su abogado, o sea, está todo el tiempo mirando todos los documentos legales del presidente. Encima ese hombre está designado a cargo de una agencia, y agarra y aparece. Yo te traigo el audio donde el tipo dice, sí, yo le pagué a Martín Menem, a Karina, qué sé yo, ¿no? Y no solo aparece ese audio, sino que durante una semana el tipo que aparece en el audio no dice absolutamente nada. Y durante una semana el gobierno no solo no dice nada, sino que lo echa al tipo. O sea, es obvio que es verdad el audio. Entonces, ese audio, ¿quién te lo cree? Digamos, el 50% que no votó a Milei, todos, ¿no? Y del 50% que no votó a Milei, el otro 150, digamos, 30, 40, tranquilamente. Van a decir, sí, el Jabo es un crack, pero... ¿Entendés? Entonces ya tenés un 80, un 90% de gente que cree. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que jerarquiza la información? Yo creo que la información más valiosa y la más importante es la información que te empodera y la información que te hace libre. Entonces, hasta antes de los audios de Spagnuolo, había 7, 8 tipos, Karina, los Menem, otro, que sabían que se estaban robando, o presuntamente que había coimas en el Instituto de Discapacidad. Hoy lo saben 45 millones de Argentina. Esa es información poderosa. Esa es información que hace mover los mercados, que hace perder elecciones como la del 7 de octubre. Digamos, son el poder de la información. Es cierto, no todo vale lo mismo, pero justamente cuanto más poderosa es la información, mayor el interés de las corporaciones y las élites de que esa información no circule. Entonces ahí, y disculpen que digo esto, que para mí es muy importante, que hay 2 trampas muy grandes para que no circule la información. La primera es que la información se roba, que es la mentira más grande de la historia. La información es imposible de robar. Nadie puede robar información. No existe el robo de información. Es una construcción reaccionaria y retrógrada hecha para hacerte creer que la información le pertenece a alguien. Entonces, vos, mira, el que me abrió los ojos hace 15 años fue Assange. Me dice, yo voy caminando por la calle con vos. Vos tenés un reloj pulsera y yo te miro la hora sin pedirte permiso. ¿Te estoy robando la hora? O sea, si yo sé que el sol sale a la mañana, ¿no? Y ahora vos también sabés que el sol sale a la mañana. No es que yo dejo de saberlo. No hay una sustracción, no hay un hurto, no hay un cambio de propiedad de un lado al otro. No puede haber robo. O sea, a la información se sabe o no se sabe, se accede o no se accede. Entonces hay 2 maneras que tienen las élites para frenar ese acceso al resto de la gente. Una son herramientas legales, como por ejemplo la ley de seguridad nacional para los secretos del Estado y la ley, por ejemplo, de seguridad informática para las corporaciones privadas. Y después tener las herramientas informáticas, tener los firewall, el encriptamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo penetras eso? Bueno,
hay algo que es mucho más importante que cualquier ley, es la Constitución. Y la Constitución nuestra nos garantiza el acceso a la información. Está garantizado por el Pacto de Costa Rica, tiene rango constitucional. Entonces una ley municipal de Buenos Aires que dice, no podés hackear esta computadora. Cuando estamos hablando de información de interés público, es claro, no cualquier información, el derecho constitucional a acceder a esa información supersede cualquier ley local. Se nos acabó el programa, Santiago, nos quedaríamos escuchándote un rato mucho más largo. Vamos a leer el libro. Claro que sí, ya lo tenés mañana o pasado mañana en librerías, ¿verdad? Mañana en librerías. Eso, mañana. Santiago O'Donnell, Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios. Ni llegamos a los servicios, lamentablemente, así que vamos a tener que hablar otro día de este asunto. Santiago, muchas gracias a ustedes, por haber venido. Muchísimas gracias, me encantó debutar en la presentación del libro acá. Primera entrevista sobre el nuevo libro de Santiago O'Donnell, la tuvimos acá. Bienvenidos éxitos al tren. ¿La seguimos? ¿La seguimos, sí, la seguimos. Fabi? ¿La seguimos, Nahuel? Hacemos una pequeña pausa ahora. Terminamos por hoy con Bienvenidos al tren. Gracias por tu compañía. Enseguida lo estoy saludando a Pablo Caruso porque se viene QR. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca de la cocina para un excelente control de humo y olores. Apoyalo al lado de la parrilla para que el humo no llegue a tus ojos. Mira, el humo de cocina deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Hola Juan. Pablo, ¿sos vos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo no? No, bueno, ayer no eras vos. Esperabas a... No, tenés razón.
Por eso te digo. Tenés razón. Sí, se parecía bastante a Leche. Miré y era Tuviste Leche. que chequear. Sí. Sí, muy bien. Lo tuve que seguir en Instagram. Cosas que pasan. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Estás quisilofiando el asunto. Sí, es el sistema Kisilov de cambio de artística en Bravo TV. ¿Querés que lo pongamos en práctica? Me encantaría. No. Voy a Tenés dejar la el material. capacidad, sí. Tenés la capacidad de sorprenderme momento a momento. Quiero que lo sepas. Prepárate para mañana, que es viernes. En fin. Bueno, Juan. Es un día especial. Es un día muy especial. Vos sabés que hay algo que yo aprendí de las Madres de Plaza de Mayo, que es darle pelea en esto de la batalla cultural a no celebrar las muertes o los días de fallecimiento, celebrar los días de nacimiento, celebrar la vida. Y es por eso que hoy estamos, casi ni siquiera hace falta mencionarlo, estamos celebrando un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, que es tantas cosas, ¿no? Que es tantas cosas. Vamos a tener un ratito nosotros porque te quiero contar, está ocurriendo una cosa extraordinaria. Dentro de unos días en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA va a haber un congreso internacional sobre Diego Armando Maradona. Muy bueno. Con un montón de abordajes de todo tipo, incluso desde los feminismos, por ejemplo, o sea, muy, muy interesante. Que no se enteren en el gobierno porque creo que van a seguir desfinanciando. Sí, tenés razón. No, me acabo de acordar, ¿vos te acordás? Adorni, muy provocador el año pasado diciendo, bueno, los pocos zurdos que le hicieron bien en la Argentina. Y no nombró a Maradona. No nombró a Maradona, sí. Después tuvo que retroceder porque se la cobraron. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu escena o la escena que para vos puede ser anécdota o escena que representa para vos ese Maradona integral, ¿no? Con sus contradicciones, con todo lo que vos quieras? Lo que pasa es que, claro, no sé, me preguntaste un poquito esto, quiero contar fuera de aire, y la verdad es que yo quiero volver, si me permiten, yo creo que Carlos va a estar de acuerdo, volver al Maradona 1981, claro. Volver a Maradona con Miguel Ángel Brindisi. Sí. Ese es el Diego que a mí me gusta recordar. El Diego de Boca que nos duró poquito, pero nos dio tantas alegrías. Bueno, después volvió. De hecho, dejó varias imágenes de esas que lo refleja, ¿no? Creo que alguna vamos a compartir en un ratito. Esa camiseta de Piqué, me parece que en esas camisetas todavía, ¿o no? ¿O ya no? Yo no lo recuerdo, esto lo recupera después la serie sobre Coppola, creo, esta idea de que era el primer sponsor, la primera camiseta sponsoreada en el fútbol argentino, porque había que garpar ese pase también, y era Vinos Maravilla. Mirá vos. Bueno, que creo que Carlos Heller un ratito, alguna que otra anécdota va a tener sobre eso. Ah, bueno, hay más data del tema, ¿Está abierto, Carlos? ¿Está abierto? Rompamos un poquito, ¿está abierto? Vos hiciste vos gestionaste la publicidad. Sí, sí. A través de Coppola. De Vino Maravilla. Que fue el que nos acercó el vínculo, así es. Que era parte de la manera de pagar un poco ese pase. Tengo una confusión ahí, a mí me parece que viene un poquito después lo de Vino Maravilla. Bueno, el 81, creo que viene en el 82. Porque yo tengo recuerdo de Maradona. Creo, porque no, yo, puede ser, yo empiezo a colaborar en Boca sin ser directivo a fines del 81, donde Franchi, que en ese momento era el gerente, me pide que le dé una mano con los temas económicos y demás. Bueno, y ahí me empiezo a sumar. En enero del 82 me invitan y viajo todavía con Diego en la gira que hacemos a Oriente de Boca. Cuando se vuelve de Oriente, Maradona juega el torneo de verano Mar del Plata y se va al Barcelona. Claro. Me parece... Puede ser, porque yo tengo la imagen de ese clásico festejo de Maradona saltando y revolviendo el puño con una camiseta limpia. Me parece que... tal vez hay confusión de mi parte, pido disculpas. Pero bueno, son tantos años. Como hincha de Boca te vas a... Me voy ahí. Y perdón, porque ahora me trajo esto, el Barcelona es hermoso, perdón, porque está mal esto, pero... La trifulca esa tremenda en la que está Diego que tira patadas voladoras peleándose, que era medio la revancha de otra que había tenido antes, ¿viste? Sí, claro. Que era una venganza. Claro. Esa pelea, Diego peleándose contra todos. ¿Con Bilbao no fue? No. Después de lesionado. Con su lesión. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, pero tenés tenés algo en particular vos, una anécdota particular. Tengo una, digamos, tuve muy poco contacto con Diego, estuve en lugares en la noche en los que estaba Diego, pero no coincidimos, pero le hice una sola nota en CQC y fue la nota cuando a Diego le van a dar el doctorado honoris causa en la UBA. Esto fue hace bastante, yo creo que todavía en los 90,
Año 1995. Y bueno, creo que es el aula magna de medicina, es como una suerte de anfiteatro. Entonces Diego estaba ahí muy abajo y yo estaba en las gradas más altas. Sí. Y desde arriba hago un bollito con un papel, le tiro una pelotita de papel y el tipo se pone a hacer jueguito. ¿Entendés? Es realmente insólito y parece que lo tenemos. Vamos a verlo, dale. Mirá lo que es, ¿eh? Una porquería le tiré. No, espectacular. Y mirá. No, extraordinario. Extraordinario. En zapatos. Extraordinario. Y bueno, ahí después lo encuentro y tenemos un pequeño diálogo, ¿no? Espectacular. Pero es verdad, hiciste una de colegio secundario y el tipo la recoge y... Tal cual. Y hace lo que hace. Maravilloso. Vos también tenés, ¿no? No, yo tengo una anécdota de muy pibito. No era lo que les iba a contar, pero... porque mi abuelo fue parte, era técnico de inferiores de Boca. Y entonces en ese momento había acceso a palco y me lleva mi abuela con un muñeco, Maradona dando la vuelta en el 81, y dice la leyenda que yo le doy un muñeco Maradona cuando estaba dando la vuelta, tenía 4 años, y que eso está registrado en una foto de la revista El Gráfico, que está ahí dando vuelta en la familia. ¿Tenés la foto? Muy hermosa, sí, está la foto, pero tenés que hacer un zoom y tenés que adivinar qué es eso vos, ¿viste? Pero la verdad, esa imagen que yo creo que representa a Maradona, que para mí es Maradona, es esta, mirá, porque significaba tanto para Maradona ese momento. Uy, claro. En esa semifinal frente a Italia, en ese estadio, todos silbando, y él esperando la cámara. Esperando la cámara y articulando bien, modulando bien para que entiendas cómo te estoy puteando, ¿no? Mirá. Nunca modulaba así Maradona, digamos, ¿no? Lo que habrá significado para Maradona eso. Y la energía que le dio eso también, ¿no? Cómo se ponía en juego. Bueno, y el resultado del partido. Hay un documental muy interesante de Lai Capadia que muestra cómo lo venden a Maradona además también, ¿no? Lo llevan a jugar contra su propio público en ese estadio. Pero esa cosa de rebeldía, a Maradona lo define cuáles fueron sus enemigos, aún con sus contradicciones, ¿no? ¿Quiénes eligió él como enemigo del poder? ¿Viste la frase esa de la canción? Tienen el poder y lo van a perder. Total. Bueno, Maradona era como permanentemente... Y aprendiendo de sí mismo y mostrando que él también tenía esas contradicciones. Hay como una cosa de humanidad, de un ídolo muy humano, que me parece que nos es identitario, ¿no? Totalmente. Es parte de nuestra identidad. Humano, demasiado humano, diría, como el título de una novela, ¿no? Sí. Ese es Diego. Otra imagen que me encanta es Diego viendo a Manu Chao cantarle la canción que es sobre él. Si yo fuera Maradona, y él viéndolo en la calle. Hermoso. Y hoy me contaron, hoy vamos a hablar con Ezequiel Fernández Murs también sobre esto, pero el que organiza ese congreso, del que después en sociales, después vamos a contar, dice que hay una enorme cantidad de gestos de Diego Armando Maradona respecto de otros deportistas, no necesariamente futbolistas, de otros deportistas que no tenían financiamiento, que estaban durante los 90 sobre todo desfinanciados un montón de organismos, y que Maradona iba y ponía, se hacía presente y les ponía para que entrenen. Hay un par de medallistas de Seúl que lo bancando recuerdan. todas las disciplinas deportivas argentinas, bancando a todas las delegaciones de cualquier deporte, ahí lo ibas a tener a Diego. Y bueno, con sus contradicciones también, ¿no? Con todo lo que Diego significó. Y la última, estamos recontra enganchados ya, dura mucho más de lo que... Pero cuando Maradona dice, un poeta además, ¿no? Un creador de frases, cuando Maradona dice, yo me equivoqué, pagué, pero la pelota no se mancha, es como si estuviera diciendo, la vida no se mancha. Yo me equivoqué, tuve contradicciones, pero la vida no hay que mancharla, ¿no? Vivir es esto también. Nada, se nos pone la piel de gallina, y hacerlo en el día de su cumpleaños y no recordarlo cuando